podemos decir gracias, Jesús? Gracias, Jesús, por un nacimiento que se llevó a cabo para que la palabra cumpliese y viniese a ser como se había profetizado en Génesis capítulo 3 versículo 15. Si me lo pueden proyectar, por favor. El nacimiento de Jesús representa el cumplimiento de una promesa cuyo primer registro al contexto de la mención del jardín del Edén, después de que Eva y Adán pecaran: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañal. Es muy importante entender y reconocer que el nacimiento de Jesús no fue coincidencia, no llegó afuera de tiempo, llegó en el tiempo correcto, en el momento perfecto. Y en Mateo confirma las profecías de Isaías, Mateo 1, 22, 23. Hoy día, amados hermanos, es el día que el hombre celebra conforme las costumbres griegas, un momento de victoria. Pero a mí la palabra, hermanos, me enseña de que para poder celebrar un momento de victoria tuvo que haber habido una batalla que un hombre lideró. Y dice la palabra en Mateo capítulo 1 versículos 22 y 23: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Miqueas capítulo 5 versículo 2, y quiero llevarlo a todos estos versículos, amados, porque el nacimiento de Jesús no fue una coincidencia. El nacimiento de Jesús ya estaba profetizado. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Lucas capítulo 2 versículos 8 y 9. Lucas capítulo 2 versículos 8 y 9. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Aquel momento cuando Jesús nació fue en el momento donde se reveló o se manifestó la promesa que se le dio a ¿quién? A Abraham: y te haré padre de todas las naciones. A través de Cristo se cumplió esa promesa dada a Abraham, porque no se cumplió en Isaac, no se cumplió en Jacob, se cumplió en Jesús. Aquella promesa en la cual ya no serían 12 tribus o 12 pueblos o 12 naciones, sino una sola nación en Cristo Jesús. Una sola nación en Cristo Jesús. No sé cuándo, o si usted se acuerda, amado hermano, cuando el Señor lo trajo a sus pies y le reveló el misterio de la salvación a través de la palabra. No sé si usted se acuerda de aquel momento, aquel día. Yo me acuerdo de aquel momento que por primera vez entré a una congregación cristiana
denominado católico, pero nunca fui a una congregación católica, pero se me enseñó que era católico. Y aquel momento cuando entré a ese lugar y estaba la clase bíblica, y yo a mis 14 años dije, ¿qué es lo que están hablando estas personas que yo nunca había escuchado ese lenguaje? Porque estaban enseñando de la palabra de Dios. Y yo me acuerdo aquel momento tan hermoso en el cual cuando yo entré me quedé maravillado por escuchar la palabra de Dios, por escuchar el consejo de Dios a través de ese maestro que estaba ese día enseñando. Y me acuerdo que ese momento marcó la diferencia, marcó un antes y un después, porque pude entender de que Dios existía. Dios no era un Dios de palo, un muñeco crucificado en un madero. Dios existía, Dios era real, Dios era verdadero, y Él me amaba, tanto que entregó a su Hijo unigénito para que nosotros pudiéramos tener la esperanza de la vida eterna. No sé cuántos de ustedes han dado gracias por ese día cuando Dios los hizo nacer de nuevo. Cuando el Señor me trajo a sus pies y nací de nuevo, pude entender verdaderamente Dios tiene un propósito con la humanidad. Y no es como la humanidad nos ha enseñado. Naces, creces, te reproduces y mueres. No, Dios tiene un propósito, y eso es que disfrutemos de una vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Tenemos que dar gracias por su pago en la cruz. Y vamos a la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, 13 y 14. En consecuencia, todos tenemos una deuda espiritual. La buena noticia es que Dios ha trazado un plan para perdonarnos y hacernos justos ante Dios. La palabra dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra nos enseña que todos éramos enemigos de Dios. La palabra también nos enseña que cada uno agarró su propio camino. Cada uno hizo lo que mejor le pareció. Mas sin embargo Cristo cargó. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Dice, todos. Hermano, Jesús no nació para que lo trataran como un rey. Él era rey. Él tenía millones y millones de ángeles, de querubines, de serafines, de arcángeles que lo adoraban, que le servían. Pero Él vino y Él dejó estas palabras escritas y remarcadas. Yo no vine a servir. Yo no vine, a ser servido. Vine a servir, a dar mi vida en rescate por muchos. Él, siendo Dios, se puso en la condición de hombre, sintiendo dolor, sintiendo tristeza, sintiendo agonía. Un santo por un pecador, un justo por un injusto. Él vino para cargar, y el otro día lo mencioné y lo dije, una carga de 400, 500 libras, Él cargando ese madero. Eso no era lo pesado que Él cargó. Lo pesado que Él cargó fue aquel pecado de la humanidad que estaba cayendo sobre su espalda. Él lo cargó y lo llevó a ese madero y lo crucificó ahí en ese momento cuando dijo, tetelestai, tetelestai, pagado es. Ya no hay más deuda.
Pero era necesario que Él llevara nuestros pecados, juntamente con Él todos los pecados. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Porque aquí si alguien pecó, si alguien falló, si alguien desobedeció, fuimos nosotros. Que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Había una sentencia y la sentencia decía muerte. Esa era la sentencia que había para ti, para mí. Muerte por el pecado. Muchas veces, amados hermanos, tomamos en poco esa sentencia que Él pagó por ti y por mí. Muchas veces nos hemos envanecido de tal forma, hermanos, que en lugar de ser agradecidos con Dios, somos malagradecidos con el Señor. Él llevó tu pecado. Él llevó la ira del Padre, del Creador, que en un momento se va a revelar, dice, en los hijos de desobediencia. Para que tú y yo hoy, amado hermano, pudiéramos tener el privilegio de poder ser llamados hijos de Dios a través de Cristo. Porque todo es a través de Cristo. Nada está fuera de Él. Todo es a través de Cristo. Todo es en Cristo. Todo es con Cristo, hermano. Todo. Hoy en día, amado hermano, vemos la cruz como un objeto de amuleto. Vemos la cruz como un objeto de identificarme. Pero Jesús dijo: todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Jóvenes, ¿se están negando a sí mismos? ¿O siguen viviendo en su forma de pensar, de vivir, de caminar? Ustedes saben, jóvenes, que lo que a Dios le agradó no fue el sacrificio de Jesús, fue, dígale a su hermano, su obediencia. Y los que amamos a Dios, amamos su palabra. Y la palabra no es gravosa para los que le amamos. ¿Amas al Señor, hermano? Muchas veces decimos: hoy esa palabra está muy fuerte, esa palabra está muy dura. No, la palabra no es fuerte ni dura. Los duros somos nosotros. Los malos somos nosotros. La palabra no es dura para el que ama a Dios. La palabra viene a ser como miel a nuestro paladar, a los que amamos a Dios. Pero la pregunta: ¿amamos a Dios? No vayamos a hacer como dijo Pedro en aquel momento: Señor, tú sabes que te amo. Y después, en unos días después, ¿qué pasó con ese amor tan grande, tan filial que tenía Pedro con Jesús? Lo negó 3 veces. Y el Señor lo sabía. Pedro, de cierto te digo que antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. ¿Cuántas veces no le hemos negado al Señor? Con nuestra actitud, hermano, con nuestra indiferencia, con nuestro corazón duro. ¿Cuántas veces, hermanos? Yo me pongo a pensar, amado hermano, ¿qué tanto tú, Señor, me amas a mí? Porque antes que salga la palabra de mi boca, tú ya la conoces, Señor. Por eso he aprendido a no pedir. He aprendido a dar gracias. He aprendido a honrar. He aprendido a exaltar. He aprendido a obedecer. Porque el resto viene por abundancia de parte de Dios. El resto viene. Señor, pon paz en mi corazón. Y andamos peleando con todo el mundo. Señor, pon gozo en mi corazón. Y andamos pensando mal de todo el mundo.
¿Crees que Dios obra así? Dios no obra así, hermano. Dios no es un Dios de desorden como nosotros somos desordenados. Dios es un Dios ordenado. Y cuando Dios a nosotros le pedimos algo, el Señor dice: ¿quieres que ponga paz en tu corazón? Pero todo el tiempo andas peleando con todo el mundo. ¿Qué es lo que quieres? Deja de pelear con todo el mundo y la paz va a fluir en tu corazón. ¿Quieres que ponga paz en tu corazón y andas pensando mal de todo el mundo? Deja de pensar mal de todo el mundo y va a haber paz en tu corazón. Es sencillo, pero nosotros nos complicamos. Nosotros hacemos vana la cruz. Nosotros hacemos caso omiso al Espíritu Santo de Dios. Jesús obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, hermano. Ponte a pensar tú cuando aquel momento de la oración en el monte de los olivos, aquella oración tan grande que el Señor estaba orando y le dijo a sus discípulos: ustedes espérenme aquí en lo que yo voy y oro. Pero no tan solo le dijo esperen, les dijo oren. Oren. Hermano, hoy en día, y yo le doy gloria a Dios por aquellos hermanos. Aquí hubo un grupo grandecito este sábado, como unos 50, 60 hermanos en la oración. Da un aplauso al Señor. Yo les dije el domingo pasado: ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios? Aquellos que sean fieles y busquen la gloria de Dios la van a ver. Aquellos que nomás quieran no la van a ver, porque Dios no trabaja así. Dios no trabaja. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Empieza a esforzarte para ver la gloria de Dios. Empieza a buscarle en oración. Empieza a buscarle en ayuno. Empieza a buscar su presencia. Dios está comprometido con nosotros. Nosotros como padre aconsejamos a nuestros hijos día a día, momento a momento. Pero el hijo toma la decisión. Y yo le digo siempre a mis hijos: ¿quieres ver días buenos? ¿Quieres ver que el Señor te honre en todo lo que haces? Pon al Señor primero y escucha el consejo de tu padre, porque el mejor consejo va a venir de tu padre. No va a venir de nadie, de tu padre solamente, porque el Padre te ama. Ese es el mejor consejo que va a venir para ti. Primero Dios y después escucha el consejo de tu padre. Y tú vas a ver cómo Dios te va a honrar en todo lo que tú hagas. Y no tan solo te va a honrar, sino te va a prosperar en todo lo que tú hagas. Pero depende de nosotros. ¿Cuál fue el motivo y la razón por la cual Jesús se entregó en ese madero? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Esa fue la razón. Ese fue el motivo. Jesús no vino por los que estaban sanos. Jesús vino por los enfermos. Jesús no vino por aquellos que decían yo amo a Dios. Jesús vino por los que necesitaban de Dios. Escucha, hermano, escucha lo que te digo. Jesús no vino por los que decían amar a Dios. Él no vino por ellos, porque la palabra dice que a los suyos vino y los suyos le rechazaron. Pero saben que ese ya estaba en el plan de Dios. Dios endureció el corazón de su pueblo para que tú y yo entráramos, pudiéramos tener acceso. Pero no tan solo fue eso, tuvo que entregar a su unigénito, llevarlo, crucificarlo, entregarlo. ¿Saben que lo que le pidió Dios a Abraham con su hijo Isaac se cumplió en Jesús? Él dijo Dios proveerá. Abraham dijo Dios proveerá. Si Él me dio prole, Él no me la va a quitar. Dios proveerá. Y aún dice la palabra que aún el cuchillo ya estaba listo cuando el ángel del Señor le dijo para. Ahí está el cordero. ¿Saben quién era ese cordero?
más de pensar eso, hermanos. Digo, no soy digno. No soy digno de que tú hubieras sido azotado, herido, traspasado en ese madero. Yo lo único que soy digno es de muerte. De eso sí, porque mi pecado, la paga del pecado es muerte. Pero él dijo aún en ese madero: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El segundo motivo, igual de importante, es la justicia de nuestros pecados. Nos hacen dignos de muerte. Nuestro pecado nos hace dignos de muerte. Infringimos la ley de Dios. Y en Ezequiel, amados hermanos, 18:20 dice la palabra del Señor: el alma que pecare, esa morirá. No está hablando de 10 pecados, no está hablando de 100 pecados, no está hablando de 2 pecados, está hablando el alma que pecare. O sea, un pecado te hace digno de muerte delante de Dios. Uno. No te pongas en el papel de Dios, ni tampoco como se nos quiso enseñar aquí, que un pecado no te lleva al infierno. Porque la palabra dice lo contrario. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Por eso siempre le digo, jóvenes, no digan: yo soy así porque mi padre, mi madre es así. No. Ya ustedes fueron lavados por la sangre de Cristo. Ya ustedes son nuevas criaturas. Ya de aquí en adelante, en el momento que ustedes aceptaron a Jesús, ya es su responsabilidad con Dios. No hay justificación. No diga: yo soy así porque mi padre. No, ya esa maldición fue quitada en Cristo. Ya ustedes son nuevas criaturas. Ya lo que ustedes hagan de ese momento en adelante, ya va a caer bendición o maldición. Pastor, yo soy hijo. Hay bendiciones para los que obedecen la palabra, y hay maldiciones para los que no obedecen la palabra, hermano. No nomás miremos el amor de Dios, también miremos la ira de Dios. No nomás digamos Dios es amor, porque también es Dios, es un Dios de ira, es un Padre, y como es justo, va a impartir justicia, porque es justo. Él no es injusto, Él es justo. ¿Y saben dónde reflejó su justicia? En su Hijo, en Cristo. Allí Él reveló su justicia. Allí Él derramó toda la ira que tenía para ti y para mí. Ahí. Ya no quiso destruir a toda una creación. Usó un elemento, y ese elemento era su Hijo, Dios hecho carne, para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad que tenemos hoy, hermano. Pero te pregunto, ¿qué tú estás haciendo con esa oportunidad que Dios te ha dado? ¿La estás tomando por nada? ¿O la estás atesorando, como dice Pablo, con temor y temblor? Jesús se entregó en ese madero, pagó por tus pecados, pagó por mis pecados. Romanos 3, 23 y 24 dice la palabra del Señor. Oh, amados hermanos, esta es una prédica que
Me gustaría estar con ustedes 2 horas, porque tiene un efecto tan grande, hermano, que aún viviendo en una vida cristiana años y años no hemos entendido todavía. Dice la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Su gracia, hermano. Dile a tu hermano: Dios ha puesto gracia en ti, hermano, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención en Cristo, no la redención en ti. No la redención en que yo soy joven, fuerte. Yo me sé la Biblia. Yo soy un gran teólogo. Yo soy un gran escatólogo. Yo soy un gran angiólogo. La redención. ¿Y sabes cómo fue esa redención? El Rey de Reyes y Señor de Señores nació en un pesebre, en un lugar donde solamente animalitos había. Lo peor, cuando Él tenía millones y millones y millones de ángeles que le servían y le adoraban. Vino a ser, dice la palabra, menor que los ángeles, por amor a ti y por amor a mí. Se despojó de toda su gloria para que tú y yo viviéramos en gloria. Se despojó de toda su majestad para que tú y yo pudiéramos tener autoridad. Pablo hablando, diciendo: nosotros apedreados, nosotros golpeados, nosotros abofeteados, para que ustedes vengan a disfrutar de las riquezas de la gloria de Dios. Hermano, ¿te has puesto a pensar eso? ¿O simplemente nos hemos envanecido diciendo: soy cristiano? ¿O simplemente vamos por el mundo caminando diciendo: yo soy hijo de Dios? ¿Qué estás haciendo como hijo de Dios? ¿Cómo estás caminando como hijo de Dios? Él dijo que Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por muchos. Pero te pregunto, ¿tú estás viviendo de esa forma, hermano? ¿O todavía quieres que te sigan sirviendo? ¿No tendrías que tú y yo ya servirle a Él? ¿No crees que ya es tiempo de decir: Señor, heme aquí? Aquí está mi vida, Señor, aquí está mi ser. Todo es tuyo, todo proviene de ti y todo va a ir a ti, Señor. ¿Qué quieres de mí, Señor? Jesús dijo: Señor, que esta no sea mi voluntad sino la tuya. Pero si es de ti, Señor, que esta copa no rebose sobre mí, mas no sea mi voluntad sino la tuya, Señor. ¿Cuántos todavía seguimos caminando en la voluntad propia de uno? Pastor, yo quiero experimentar su gloria como en un momento, pastor. ¿Le estás buscando como aquel momento, hermano? Le estamos buscando como aquel momento. ¿Te acuerdas cuando tú y yo llorábamos delante de la presencia de Dios? ¿Te acuerdas cuando cantaba la alabanza, aunque se escuchaba muy feo, lo que sea, lágrimas corrían de tu ser? ¿Te acuerdas aquel momento cuando orabas y el Señor te revelaba en visión? ¿Te acuerdas, hermano? ¿Y por qué hoy no lo experimentas? ¿Será que Dios se apartó de nosotros? No. Nosotros nos apartamos de Dios. Nosotros somos como aquel hijo pródigo, teniéndolo todo en la casa. Nos apartamos por las cosas vanas, por las cosas pasajeras.
¿Cuántas veces no hemos dicho, si yo tengo dinero en la cuenta, yo voy a ser feliz, mi familia va a ser feliz, yo lo único que necesito es dinero en la cuenta? O la hermana que no tiene un esposo, si yo tuviera un esposo, yo voy a ser feliz. El hermano que no tiene una esposa, si yo tuviera una esposa, yo voy a ser feliz. El hermano que está enfermo, si yo pudiera estar sano, yo voy a ser feliz. Tu felicidad no se encuentra en ninguna de esas cosas. Tu felicidad se encuentra en Cristo. En Cristo. No se encuentra en más nada. Por su resurrección. ¿Cuántos damos gracias por la resurrección? Cada vez que Jesús anunció sus sufrimientos y su muerte, siempre añadía la profecía: y resucitará al tercer día. Mateo 16:21, ¿qué es lo que nos dice? Porque el cristiano ahora adora a Dios el día domingo, porque fue el día que resucitó Jesús, primer día de la semana. Conforme al calendario griego, al calendario judío, hermanos, primer día de la semana es el domingo. Para nosotros hoy en nuestro tiempo, el primer día de la semana viene a ser el lunes, ¿verdad? ¿Y cómo hablamos nosotros del lunes? Ay, el lunes ni las gallinas ponen huevos. Es el día más pesado. Pero tendría que ser el día más contento, más gozoso, ¿verdad? Pero para nosotros es el viernes, ¿verdad? El día más contento, porque es cuando nos pagan. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. Dice, padecer mucho, hermano. Hermanos, hoy en día, hermanos, miren, si a mí me dice mi jefe a las 5 de la mañana te quiero en la oficina, Juan, yo ahí estoy. Juan está allá a las 5 de la mañana. ¿Y sabe qué es lo más triste? Para matarse todo el día. Eso es lo más triste. Pero cuando viene cuestión de ir a la iglesia, ay, háblame, Señor. Aquí diga, háblame, papá. Háblame, papá, diga. Cuando es cuestión de ir a la iglesia, ay, no es que ese día, el único día que tengo para descansar. Entonces, el pueblo está al revés. El pueblo venir a la iglesia es como un martirio. Es como un cansancio. Cuando Cristo dijo que Él es nuestro descanso, que Él es nuestra confianza, que Él es nuestra esperanza, que Él es nuestro proveedor. Entonces a la casa del Padre llegamos bien tarde. Diga, háblame, papá. Pero al trabajo no, hermano. Honramos al hombre mucho más que aquel que te da la vida, aquel que se entregó por ti, aquel que dijo mucho dolor, dice que iba a padecer mucho. Yo me imagino, amado hermano, y veo esa historia, porque cuando uno lee la palabra, hermano, no sé si a usted le pase, pero a mí me pasa. Cuando lee la palabra, yo haga de cuenta que el espacio se abre y yo lo que estoy viendo una película, una escena de lo que está aconteciendo en el momento. Y yo me imagino cuando Jesús, hermanos, iba al Getsemaní, iba llorando, iba triste, iba angustiado, pero al mismo tiempo, hermanos, no soltó la mano del arado. Yo me imagino, amado hermano, aquel momento cuando Él les decía a sus discípulos: es necesario que padezca el Hijo del Hombre, es necesario que el Hijo del Hombre entregue su vida, porque a mí nadie me la quita, yo la doy por ustedes. Él lo dejó claro: a mí nadie me quita la vida, yo la doy por ustedes. Y yo me imagino a Jesús caminando con ese madero, y yo me imagino a ese otro hombre, Simón Arimatea, me parece, ayudándole. José de Arimatea. Ese hombre ahí: vamos, Jesús, vamos,
vamos, ya falta poco. Y Jesús lleno de sangre, con esa cruz, con esa corona de espinas en su cabeza, herido, abatido, sin comer un día antes, sin comer ni beber, cargando ese madero. Y José de Arimatea ahí, vamos Jesús, ya pronto llegamos, ya pronto llegamos. Y yo me imagino a Jesús mirando a ese hombre, diciéndole: gracias que me estás ayudando a cargar esa culpa, esa ira de mi Padre sobre su creación. Ahí va. Y yo me imagino a este hombre cuando llegó al momento, al Golgota, a ese lugar, diciéndole: Jesús, hasta aquí te puedo ayudar, ahora te toca a ti. Recuesta en esa cruz. Y a Jesús no le preguntaron: ¿quieres acostarte ahí? Yo me imagino que lo tiraron en medio de esas piedras que pican, que duelen, y lo estiraron y clavaron sus manos. Era necesario una muerte así de fuerte. Era necesario que sufriera ese momento de dolor tan grande y agonía tan grande, para que tú y yo pudiéramos tener la oportunidad que tenemos hoy. Pero el hombre ha dejado de entender el concepto de la cruz. El hombre se ha envanecido en su propio razonamiento y ha dicho: no es que yo me merezco, no es que yo, no es que yo. Y empiezan a vivir una doctrina yo-yo, simple, muerta, vacía, sin propósito, sin principio. Por eso dicen: estuvo dura la palabra. La palabra no es dura, hermano. La palabra nunca es dura, es el consejo de Dios. Duro va a ser el momento donde el Padre mande a su Hijo y su Hijo se rebele sobre su iglesia y su iglesia sea levantada. Ahí sí, hermano, ahí sí va a venir el ay. Ahí sí tú y yo, si nos quedamos, vamos a decir verdaderamente lo que decía el pastor era verdad. Tomamos la salvación por nada. Tomamos aquel sacrificio por nada. Tomamos aquel momento de gloria por nada. Por nada. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? No. Y ahora, hágale como pueda, hijo. Hay versículos que dicen que aquellos que no se dejen marcar, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, que serán degollados, serán mártires del Señor. Pero te pregunto a ti: si tú ves a tu hijo morir de hambre, ¿qué tú harías por tu hijo? Hermano, ¿dejarías a tu hijo morir de hambre? Entonces, ¿qué iban a hacer por su hijo? ¿Ustedes creen que la cosa va a ser tan sencilla? Decir: no, pongo mi cabeza para que me mates. Dice la palabra que muchos desearán la muerte y no la hallarán. Es que la cosa que Satanás, hermano, no es como nosotros. Él ya lo tiene todo bien planeado, hermano. Él ya sabe por dónde va a empezar y a dónde va a terminar. ¿Y sabes dónde va a terminar? Que te marques tú y marques a tus hijos también. Ese es el plan de él. Pero por allá hay unas enseñanzas medias raras del diablo que dicen: no, simplemente que te degollen y ya, ahí quedó. Oye, qué bonito sería eso, ¿no? ¿Y por qué ahorita mejor no amas al Señor? ¿Por qué no le sirves al Señor? ¿Por qué no vives en santidad? ¿Por qué no vives en obediencia? ¿Por qué no le buscas cuando puedes? Por gracia.
Por gracia. No, pero como nos gusta, no, pues si me quedo tengo una oportunidad. Ajá, qué bonito es, ¿verdad? Hermano, Cristo está pronto a venir por su iglesia. Tú ves lo que está aconteciendo allá, tú ves lo que está aconteciendo en el mundo, en la parte económica, hermano. Esto no es coincidencia, hermano. Tenemos que ponernos bien con el Señor, porque la venida de Cristo está pronto, hermano. Y es menester de nosotros prepararnos. Deja tanto afán. Deja la vanagloria de la vida, hermano. Busca de Dios. Búscale mientras pueda ser hallado, dice la palabra. Porque va a llegar momento, hermano, donde vamos a decir: ¿y de qué me sirvió trabajar tanto? ¿De qué me sirvió tener esto? ¿De qué me sirvió tener aquello? Si al final del día, mira lo que ahora estoy pasando. Y no tan solo yo, sino mi familia también. Porque si la cabeza se queda, ¿qué tanta oportunidad queda a los hijos o a la esposa? Hermanos, cabezas tienen que levantarse. Porque si tú estás allá, hermano, y tus hijos o tu esposa están acá abajo, el Señor va a decir: ¿qué hiciste con lo que yo te di? Señor, les di una buena casa, Señor, les di un buen carro, Señor, les di esto, les di Gucci, les di el teléfono 2014, les di todo, Señor. Bueno, no los instruiste en mis caminos. Ahora, tanto amor tenías para tus hijos que los mandaste al mismísimo infierno. Pero créalo, que si los hijos se van para allá, créalo que para allá nosotros vamos primero adelante de ellos. Porque ellos nos ven a nosotros y ellos hacen lo que nosotros hacemos. Pastor, no, sí, hermano, un 95% los hijos hacen lo que tú les enseñas. No le eche la culpa a sus amigos, no le eche la culpa a los vecinos, no le eche la culpa a las drogas, no le eche la culpa al alcohol, no le eche la culpa al mundo. La culpa la tenemos nosotros por no instruirles con hechos. Nosotros tenemos la culpa. No le echemos la culpa a nadie. Y si usted hace lo correcto delante de Dios, y si su hijo se le tuerce, ore por su hijo y el Señor lo va a traer. Hay una promesa. Ore y Dios va a hacer la obra. Romanos 1:4. Su muerte siempre añadía a la profecía: Él resucitaría al tercer día. Y así sucedió. Recuerden, aquellos que odiaban a Jesús, y a veces esa palabra la he dicho, muchas veces el odio es mucho más fuerte que el amor. Porque Jesús se lo dijo en una ocasión a los fariseos. ¿Y qué dijeron los fariseos cuando Jesús fue llevado a esa tumba? Manda a custodiar esa tumba, porque Él dijo que al tercer día resucitaría. Y más seguro que vayan sus discípulos y lo saquen para que digan que Él resucitó. Miren el odio, pero el amor de aquellos que lo amaban, que decían amarlo, ¿dónde estaban? Salieron corriendo como cucarachas. Sálvense por su vida. ¿Qué dijo Pedro? No les digo que yo no conozco a ese Jesús. Yo no soy uno de ellos. Tú eres uno de ellos porque actúas como ellos, hablas como ellos y eres como ellos. Ve que el cristiano, por más de que quiera renegarlo, ahí está. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Jesús dijo que así como Él había resucitado entre los muertos, así nosotros seríamos levantados juntamente con Él. ¿Cuántos lo creen, hermano? Hermano, estamos viviendo en tiempos muy difíciles.
Jesús vino, nació como estaba escrito, pagó en la cruz como estaba escrito y resucitó como estaba escrito. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos de aquí estamos caminando como está escrito? ¿Sabes que Jesús dijo en los 12 mandamientos, en los 10 mandamientos, perdón, 5 leyes morales y 5 leyes espirituales solamente se resumieron en 2? Y en verdad son 2 solamente. Amarás a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo, jóvenes? ¿Le estamos amando a Dios con todo el corazón? Damas, ¿cómo le están amando a Dios con todo su corazón? Caballeros, ¿están amando a Dios con todo su corazón? Él no dice un pedacito, un poquito, dice con todo. El latino, cuando le dice a la novia o le pregunta a la novia si quiere ser su novia y le dice, yo te dejo saber mañana, dice, no, todo o nada. O me dices ahora que sí, o si no, simplemente dime que no, sí o no. ¿Y qué dice la mujer luego? Ay, sí. Luego corre y dice que sea, porque si no se le va el individuo. Ni modo, tuviste la oportunidad, la despreciaste. Hermano, así es Dios. Dios es todo o nada. No podemos andar tibios. Es o estamos fríos o estamos calientes. Pero tibios no, hermano. Si yo te pregunto, hermano, ¿qué es algo tibio? ¿Qué tú dirías? ¿Tú sabes qué es algo tibio? A mí me gustan las cosas tibias. No me gusta ser tibio, pero me gustan las cosas tibias. A mí las cosas calientes no me gustan. Digo siempre, como decía mucho mi hermano Leo, a ustedes les gusta comer sufriendo. A mí me quema la lengua cuando algo está muy caliente. Ya me quita el sabor, ya. Me quita el gozo, pues. No el gozo del Señor, sino el gozo de comer lo que estaba queriendo comer o ingerir. El Señor no le gustan las cosas tibias, hermano. Jesús, cuando se entregó, no miró ese madero y dijo, ay, no, me voy, espérame, Dios, ¿sabes qué? Destrúyelos a todos y haz una nueva creación. ¿Para qué yo voy a sufrir? No, Él no dijo eso, hermano. Él enmudeció cuando se puso ante Herodes y pusieron a este hombre llamado Barrabás. Dile a tu hermano, tú eres Barrabás. No. Hermano, Barrabás es un hombre malo, perverso. Pero ¿sabes qué? Ahí estaba yo y acá estaba Jesús. Y dijo este hombre, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Y qué dijeron? Danos a Jesús. Suelta a Barrabás y danos a Jesús. Suéltalo. ¿Sabe qué hizo Barrabás? Dice la palabra que brincaba de gozo, de alegría, porque la cruz no era para Jesús, la cruz era para Barrabás. La muerte no era para Jesús, la muerte era para ti, para mí. La cruz no estaba para Jesús, no era para Jesús. Y por eso este hombre puso al hombre más malo, para ver si el pueblo de Dios podía entender, podía captar. Pero ni aún así. Pero ¿saben por qué? Porque ya estaba escrito así: un justo por un injusto. Y sabe que una vez yo leyendo esa parte de la palabra, el Espíritu Santo me hizo entender: Juan, tú eras Barrabás. Jesús ocupó tu lugar. Ese era tu lugar. Ahí es donde pude entender, hermano. Padre, gracias, porque me has hecho entender que aquel hombre más malo, perverso, que merecía la muerte, era yo. Era yo, Señor. Y me acuerdo cuando el Señor me trajo a sus pies, como gozoso, alegre, contento. ¡Wow! Soy hijo de Dios ahora.
Estaba muerto en delitos y pecados, me dio vida. Estaba muerto en delitos y pecados y ahora me limpió. Estaba muerto en delitos y pecados y ahora me hizo hijo de Dios. Oh, hermano, cuando uno entiende eso, amado hermano, solamente lágrimas corren de lo más profundo del corazón y dice: Señor, gracias, porque ¿qué hubiera sido de mi vida si tú no hubieras tenido misericordia de mí, Señor? Gracias porque tú tomaste mi lugar. Gracias porque tú, Padre, pagaste la ira de mis pecados. Y tú, Señor amado, recibiste la obediencia y la tomaste hasta una muerte, y una muerte de cruz, por amor a mí, por amor a todo aquel que ha reconocido que tú eres su Señor y Salvador. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no exaltarte? ¿Cómo no glorificarte, Señor? Cuando tú te mereces que toda la humanidad doble sus rodillas delante de ti y diga: tú eres el Señor. Amado hermano, los tiempos son malos y no se van a poner buenos. Yo te digo, pon tu esperanza en el Señor. Deja de ver lo que está aconteciendo en el mundo. Pon tu esperanza en el Señor y vela, como dijo nuestro hermano. No seamos las 5 insensatas, seamos las 5 sensatas, que llenan su alforja con ese aceite, para cuando venga el momento, y si el hijo no viene, el esposo no viene, nosotros aún seguir velando. Y créelo, que lo que tú y yo hacemos en esta tierra no es en vano, ni será en vano nunca, porque aún el Señor enjugará nuestras lágrimas. Aún el Señor derramará de aquella paz en medio de nuestras tribulaciones, porque Él dijo: no os dejaré solos, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Él resucitó. Él resucitó. Él resucitó, hermano. Él vive. Él vive por los siglos de los siglos. Sea su nombre bendito. Y así como Él vive, así nosotros tenemos la esperanza. Pongámonos en pie, amados hermanos.